Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos y exalumnos de la institución, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, amigos, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nuera, a conocidos, compañeros, reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy quiero hacer otro comentario de esa palabra viva y eficaz. Una palabra que el Señor me regala para compartir, porque todo lo que he recibido de gracia debo entregarlo por gracia, o sea, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces estoy en esa obligación de ir a transmitir las buenas nuevas que el Señor ha hecho en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, en mi familia y en mis hermanos en Cristo, que podemos dar testimonio. Esto no es fanatismo ni adoctrinamiento, esto es una verdad que está por encima de la realidad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay cosas que están ahí que son reales, pero la verdad está por encima de la realidad. Amén. Hoy quiero hacer ese comentario que está allí en Mateo 16:24, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cada uno tome su cruz. Amén. El Señor en ese mensaje es clarito, es contundente. Cada uno tome su cruz. Y la pregunta es, ¿por qué tomó esa cruz? Y es sencillo. ¿Por qué tomó esa cruz? Porque vamos al Calvario. Y en el Calvario encontramos 3 cruces según Lucas 23 del 39, 40 y 41. Cuando están en la crucifixión, está allí mi Señor Jesús, que es la cruz del medio, y a su lado está la cruz de los malhechores, y en Lucas 23, 39, lo puede leer allá, se suscita esa discusión donde uno de los malhechores le dice a mi Señor Jesús: acuérdese de mí, le pide perdón, y el Señor le responde: hoy mismo estarás conmigo, en fin. Y el otro malhechor no hacía sino reprochar, injuriar y pelear. Y tuvo todo el tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. Así hay mucha gente que se le está pasando el tiempo y está en unas condiciones paupérrimas de pobreza, de ruina, de enfermedad, de soledad, enfermo en sí, y todavía lanzando injurias, calumnias, groserías, en fin. Y la discusión entre los dos malhechores, el uno le dijo al otro: es que nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo delante de Dios, pero él no ha hecho nada. Entonces, ese que se arrepintió en el último instante, pues el Señor le otorgó de una la salvación. Amén, la salvación eterna. Esa cruz se va a llamar la cruz, porque la cruz de los malhechores, porque ellos mismos argumentan, dicen: nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo delante de Dios. Amén. Esa es la cruz del malhechor que quedó. Y la otra cruz, obviamente, es la cruz de mi Señor Jesucristo. Y él mismo argumenta en Juan 10:10,
dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, o sea, Satanás. Y yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Para que tenga vida y vida en abundancia. Vida en paz, vida en gozo, vida en bendiciones, vida en privilegios, vida en milagros, vida en crecimiento, vida en desarrollo y por supuesto la vida eterna. Amén. Que vamos a ver las situaciones en cada una de esas cruces. Entonces, de las 3 quedaron reducidas a 2 cruces, porque el otro se arrepintió a última hora y fue salvo, repito. Esa cruz de mi Señor Jesucristo, la cruz para, entonces es clara la exposición que Él nos hace. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es su decisión si usted la quiere tener, si quiere tener vida y vida en abundancia. En ambas situaciones se van a presentar consecuencias para cada una de la decisión que tomemos. Cuando la persona toma la cruz porque o la cruz de los malhechores, la cruz del pecado, entonces tiene sus consecuencias, porque el pecado nos va a pasar esa factura. El pecado trae sus consecuencias horribles, funestas, crueles, y cuando tomamos la cruz de Cristo, también vamos a tener unos, no consecuencias, sino unos privilegios, amén, que vamos a analizarlo en este corto tiempo. Cuando tomamos la cruz de Cristo, la cruz para, allí nosotros vamos a ser procesados para ser transformados. Y en ese proceso vamos a llorar, vamos a botar lágrimas, pero son lágrimas del procesado para ser transformados. O sea, allí vamos a llorar de gozo, de paz, de bendición. Es un lloro muy diferente, es un lloro de alegría, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, y lo hacemos con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. En la cruz, porque la paga del pecado es muerte, también van a tener allí las consecuencias. Nosotros tenemos privilegio, ellos tienen consecuencias, pero en esas consecuencias van a llorar. Allí van a ser lágrimas de odio, de rencor, de amargura, de soledad, de tristeza, de impotencia, de rabia, de ira, de enojo, de celos, en fin. Ahí ese lloro es terrible y van a ser procesados por esa paga del pecado. Es decir, nosotros vamos a tener los privilegios y ellos van a tener las consecuencias. Por eso la pregunta es, ¿por qué tomó esa cruz? Amén. La cruz de Cristo, la cruz para, ya entiendo. Ya en Cristo Jesús, todo lo que nos pasa debemos decir para qué nos pasa. Para crecimiento, para desarrollo, para afirmarme, para renovarme cada día. Amén. Entonces todo ya sucede para qué. Mientras que en la cruz, porque es por qué me sucede eso a mí. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me ocurre eso a mí precisamente? Amén. Te oye la gente. Entonces el cristiano ya debe hablar de otra manera. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué me ocurre esto? ¿Para qué me sucedió esto? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados de gloria en gloria. Amén. Allí en Primera de Corintios 4, sí, Primera de Corintios 4, del 8 al 9, nos habla
de que nosotros vamos a hacer o a pasar en esa cruz por momentos difíciles. Tal vez vamos a estar afligidos, pero no angustiados. Ahí lo dice clarito, afligidos, pero no angustiados. Podemos deducir entonces, lógicamente, que lo de la cruz, porque van a estar afligidos y angustiados, las dos cosas. Aquí vamos a estar en apuros, pero no desesperados. Así dice la palabra. Lo que me lleva a decir y a entender que allá en la cruz, porque van a estar en apuros y a la vez desesperados. Aquí vamos a ser perseguidos, pero no vamos a estar desamparados. Dice perseguidos, pero no desamparados. Allí va a ser perseguidos y van a estar desamparados a la vez. Aquí vamos a ser tal vez derribados por las zancadillas del enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, pero no vamos a ser destruidos. Allí entonces se corrige que llega a la conclusión que van a ser derribados y a la vez destruidos. Amén. Porque eso lo dice el Señor Jesús, que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, especialmente la familia, los hogares, las personas. Amén. Cuando estamos allí viendo los privilegios y las consecuencias, dentro de los privilegios nos vamos allí donde Isaías 43:2. En Isaías 43:2 dice que nosotros vamos a pasar por las aguas, pero no vamos a negar, o sea, no nos vamos a ahogar. Dice, cuando pasares, no es así, sino cuando pases. Es que no es una opción, es que no van a pasar. La palabra hay que leerla con detenimiento. Isaías 43:2, cuando pases. No dice si pasares, no es cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no es que si pases por el fuego, no, es cuando pases por el fuego no te quemará. Amén. O sea, no es una opción, es que vamos a pasar. Pero lo que sí estamos seguros es que el Señor está con nosotros porque Él ha prometido no dejarnos. Dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré donde quiera que tú vayas. Esas son las promesas. Repito, el cristiano la debe tener bien clara. Vamos a pasar por las aguas, pero no vamos a ahogarnos. Vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Es más, el Señor no puede evitar que nosotros pasemos por el agua. No, porque eso es lo que precisamente nos da el crecimiento, el desarrollo. El Señor Dios Todopoderoso no va a impedir que nosotros pasemos por el fuego. Es que eso es lo que nos da el crecimiento. Amén. Esto es interesante. Allí en Mateo 7:24, la historia muy conocida, los dos cimientos, la roca y la arena. Dice que aquellas personas, vamos a llamar personas, familias, hogares, que construyeron su proyecto de vida sobre la roca que es Cristo, y le vinieron las lluvias, los vientos contrarios y golpeó duro, pero esa casa, esa familia, ese hogar, esa persona no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero si usted sigue leyendo en Mateo 7:24, ahí más abajo, aquellos que construyeron su proyecto de vida sobre su propio saber y entender, el leal saber y entender, sobre su propia filosofía, sobre su propio entendimiento, sobre su propia lógica y sobre su propio razonamiento, y nunca tuvieron en cuenta la palabra viva y eficaz, entonces le viene lo mismo, vienen los vientos contrarios, los ríos caudalosos, en fin, y golpean duro, y esta casa fue derribada, destruida, porque fue
fundamentada sobre la arena. Amén. Entonces, esa es la garantía de que tenemos cuando estamos caminando con el Señor Jesucristo, que estamos sobre la roca. Todos los días el Señor nos da esos privilegios, esas promesas, esas bendiciones. Tenemos con Él que fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer en santificación y ser rociados con la sangre del Cordero, de ese Cordero inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8 por allá, que nos muestra que nosotros debemos aferrarnos a esa palabra viva y eficaz, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfecciona hasta la venida de Cristo, y no solamente la perfecciona, sino que el mismo Dios de gracia la perfecciona, la firma, la fortalece y la establece. Amén. Porque el Señor todo lo hace en su tiempo y que todo esté bajo su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Todos los días debemos clamarle al Señor en oración en el Espíritu, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23, con las mismas palabras que el Señor nos ha enseñado, que son espíritu y son vida. Amén, con el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, bondad, todo ese privilegio del fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros, amén, para crecimiento y desarrollo, por el hecho de haber tomado la cruz de Cristo, la cruz de para, porque el Señor lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O si usted tomó la cruz porque la paga del pecado es muerte. La pregunta es muy respetuosa. ¿Por qué tomó esa cruz? Y usted debe hacer su respuesta. ¿Por qué lo hizo? Y ¿por qué lo está haciendo? Ya el conocimiento de la palabra le ha llegado para que usted tome la determinación. Usted está en todo su derecho de ignorar este mensaje, pero yo tengo el deber de decirle que Cristo aún le ama, porque el Señor ha prometido estar con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén.